Ustedes vieron ¿cómo es que se llama? La clase del tema de las normas de citación. Sí, sí, claro. ¿Cómo están haciendo eso? ¿Cómo están introduciendo las normas? Bueno, hay una parte que nos capacitaron con respecto al pie de página, a la bibliografía, cómo debe quedar el orden, cómo que debe estar en negrilla los, los títulos, los subtítulos, que la distancia entre un título y una frase, un renglón, entre el tipo de letra, tamaño creo que es 12, 10 para pie de página. La paráfrasis, o sea, una explicación de lo que el autor en el pie de página dice, una explicación personal con sus propias palabras. La introducción de lo que se va a tratar, se parte de una premisa, se parte de premisas primarias, general y varias premisas secundarias para llegar al objetivo del ensayo, y una conclusión al final que tiene que ver con la parte más sobresaliente del ensayo, que se, que se tenga, que se explique, que ya haya tratado y que uno lo explique ya en una forma resumida, lo que más sobresale del ensayo. Básicamente, Pastor, eso fue. Sí. Donde tengo yo un problema de trabajo es cuando, digamos, que uno ve un video y no dice más nada. Ahí le tengo yo un poquito de trabajo. Videos por YouTube, donde no aparezca la página como HTSS, lab. Ahí copian el link. Es que Sí, ahí en ese hay unas citas que yo no encuentro cómo las relaciona. sí, sí, porque no aparece el link, o sea, no aparece, en el video no aparece. ¿Usted cómo hace uno ahí? No, tú lo copias, déjame mirar. Es que les voy a mostrar algo. Bueno, ¿cómo es que se comparte? Ah, ok, aquí ya. Ahí me cuesta trabajo. Por ejemplo, usted me dio una clave sobre los pies de página. Porque yo no soy el que paso los trabajos, yo lo mando a pasar, pero yo le explico más o menos. Ah, ok. Ahí ve mi pantalla. Ustedes también ven mi pantalla, ¿no? Sí, claro, claro. Casi me sale. Bueno, mira, que hay una forma fácil de hacerlo en Word. Porque es que al final la citación debe coincidir y a veces no está coincidiendo bien. Uh-huh. Ahí logran ver. Sí. Aquí hay una donde dice referencia. Uh-huh. Pero miren que aquí te da nota al pie. Este es fácil. Usted coloca introducción al Nuevo Testamento. Van acá, allá abre la nota al pie. Por ejemplo, descubre la Biblia. Ta, ta, ta. Esa es, digamos, una cita sencilla. Pero también hay, yo no sé si esta forma de insertar cita, ustedes la manejan. Por ejemplo, eh, no, vamos a hacer el ejercicio con con un video. Ustedes entran aquí, insertar cita, agregar nueva fuente.
Entonces acá les aparece una lista. Ustedes van viendo un libro, una sección de revista, un artículo de revista, un artículo de periódico, actas de conferencia, informes, sitio web, documentos de sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, película, entrevista, patente, caso, varios. Ajá. Por ejemplo, tú vas a buscar, vamos a colocar aquí SRL Seminario. Busca SRL virtual. Pero aquí no es. Están los videos, ya no me acuerdo ni dónde que están los videos. Vamos a buscarlo aquí porque no. ¿Alguien sabe dónde están? ¿Alguien sabe dónde están los videos? No, Para que tengan un ejemplo. Aprovecho y pregunto en ese, y cuando es un ensayo, digamos, o unas introducciones de seminarios pasados, similar a lo que usted editó, ¿cómo se cita eso? Tienen que, y está en la página y está en el YouTube. Ah, bueno, vamos a ver nosotros. Bueno, miren, por ejemplo, supongamos que usted cita una parte de esta conferencia. Entonces, usted va eh, ¿dónde está el Word? Aquí. Usted va aquí, ¿verdad? Vamos a cerrarla aquí. Entonces usted coloca Apocalipsis, explica el señor, el doctor, ¿cómo es que se llama? Paul Gardner. Usted coloca. Pongamos que él dice, explica el doctor Paul Gardner tal cosa, ¿cierto? Pongamos que ya usted colocó la cita, cerramos la cita. Bueno, ahora usted va acá, insertar cita, ¿cierto? Agregar nueva fuente. No es un libro, no es una sección de libro, no es un artículo de revista, no es un artículo de periódico, no es un acta de conferencia, es un sitio web, ¿cierto? Porque es el sitio web del seminario. Entonces usted toca autor. Entonces aquí le coloca. En este caso, digamos, otra vez, Paul Gardner.
Nombre del sitio web. Entonces es, vamos a ver cómo se llama. Se llama SRL Virtual, ¿cierto? Usted va y coloca SRL Virtual. Nombre del sitio web, lo vuelve a colocar SRL Virtual. Año. Entonces usted busca aquí el video si tiene en qué año se publicó. 5 de mayo de 2022. Entonces usted viene e ingresa. Año 2022, mes 05 porque es mayo, día, ¿qué día fue? 5. Bueno, es 5 y 5. 5. Pero 5 como quiera. URL, ¿qué va a copiar? Esto. Aquí. ¿Sí me están viendo? Copiar. ¿Vale? ¿Lo vieron todos? Sí, Lo vieron, pegar. Si usted necesita agregar más campos, usted puede mostrar aquí. Nombre del productor, le sale al año en que realizó la consulta. ¿Qué día, qué año realizamos la consulta? 2022. ¿En qué mes realizamos la consulta? ¿Estamos en qué? En mayo, es 05. En 05. ¿Y qué día realizamos la consulta? ¿Cuándo lo revisamos? Hoy, que es 28, ¿cierto? Entonces, título breve. ¿Cómo se llama el documento? Entonces vamos a buscar. Entramos y se llama el libro de Apocalipsis. Aceptar. Miren que le da Gardner 2022, ¿cierto? ¿Sí lo vieron ahí? Bueno, entonces yo voy acá donde dice bibliografía. Ustedes están viendo mi... sí, pastor. Voy donde dice bibliografía y le digo referencias. Y miren lo que pasa. ¿Sí vio? Me da la cita. ¿Claro esa parte? ¿Se entendió? Sí, claro. Por mi parte, sí, sí. Pastor, una persona que pasa un trabajo de eso en un café internet, sabe eso, ¿no? Bueno, yo no, Oh. no sé. Depende. Porque es que yo no, le tengo que confesar que a mí no me he decidido a Pero sí estar vieron que encima del computador. esta forma es fácil. Sí ven que es fácil. Ahora Es vamos a fácil, hacer, claro, es vamos a fácil. hacer otro ejercicio. Busquen un libro que tengan a la mano y denme en el título. Ponga el que usted vaya a citar algo. Bueno, vamos a hacer el ejemplo con este. Ustedes me están viendo, ¿no están viendo me están viendo ahora el Sí, libro? Origen de la Biblia. Ok, entonces, ¿qué hace usted para citar el origen de la Biblia? Ahora verá a ver que esto es muy fácil. Supongamos que dice la Biblia, el autor Comfort dice tal cosa. Póngela así. Otra vez, insertar cita, agregar nueva fuente. Pero ahora, ¿qué es? Ahora es un libro, ¿cierto? Autor. Entonces, aquí son dos autores. Bueno, aquí hay un editor. Este es un poquito más, más difícil. Pero vamos al capítulo que les di que leyeran para que tengan la guía de cómo pueden citarlo.
El capítulo de la página 189 lo escribió Philip Comfort, ¿cierto? Entonces, resulta que usted acá en la cita, vamos a ir acá, en la cita dice Philip W. Comfort escribe con M. Comfort expresa, ¿cierto? Ujú. Abre la comilla. Bueno, ya ustedes saben si la cita es menor de 40 o si es mayor, en fin. No, eso no lo vamos a ver ahora. Yo solamente quiero que ustedes sepan cómo se hace. Vamos acá a agregar nueva fuente, libro. Entonces vamos a colocar autor. Resulta que aquí tenemos que, como son varios, cuando son varios autores, hay que colocarlos todos, porque es un compilado. Entonces, usted puede ir colocando Harold. El primero que aparece es Harold O.J. Brown. Vamos a colocarlos todos porque son muchos. W-O-N. Entonces, aquí usted le da en esta parte y él le introduce otro nombre. Apellidos. Póngale acá. Cruz. Nombre, no tiene el nombre, pero le pone el FF. Agregar. Le pongo otro. Ahora viene Philip. Ahí viene. Apellidos es. Entiendo que es Comfort. Comfort. Nombre. Philip. Esto le da a aceptar. Va. Ahí, si fuera que yo necesitara seguir colocando nombre, yo le sigo colocando nombre, pero no vamos a hacer el ejemplo. Entonces, el título del libro, otra vez, el origen de Origen de la Biblia. el año. Usted busca el año en que fue publicado, que por lo general está o en la página de inicio o en la página del final. En este caso fue publicado en español en 2008. Entonces yo le coloco qué año es. 2008. Déjenme verificar que a veces aparecen. Usted se va a la cita. Sí, 2008. ¿En qué ciudad? Entonces usted busca dónde fue que se hizo esa publicación. Eso generalmente está en la primera página al respaldo. Entonces aquí se hizo en Tyndale House, edición española. Tan, 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 Divinamente inspirado. con Porker House. ¿Dónde buscamos aquí? No encuentro la ciudad donde se hizo. Por lo general eso es. Bueno, para todos los efectos, usted Dice busca. Illinois. Ah, ok. ¿A dónde lo viste? Ajá, entonces, eh, así. Carlos Stream, Illinois. ¿No es ese? Sí, en Illinois. Ujú, con doble L. Bueno, entonces coloca así, Sí, señor, sí. editorial. Entonces la editorial aparece Tyndale House Publisher, ¿cierto? Tyndale
House Publisher. Si yo tengo otro dato, lo busco, por ejemplo, si hay volúmenes, no hay volúmenes, esto no tiene varias ediciones, traductor. Aquí hay una parte donde me dice ediciones, si tiene varias ediciones, páginas, por lo general es cuando hay de paginado a un paginado. Aquí debe buscar, acá de pronto a veces aparece editor. Bueno, entonces este libro tiene un editor que es editado por Phillips Wesley Comfort. Entonces, Phillips Wesley Comfort. Listo. No. La edición, esta no tiene varias ediciones, o vamos a ver si tiene varias ediciones. No encuentro que tenga varias ediciones. Ahí por lo general dice primera, segunda edición. Bueno, se encuentra, le coloca. Le doy a aceptar. Entonces mire algo. Me apareció Brown, Bruce y Comfort, porque yo solamente le coloqué 3 autores. 2008. ¿Qué hago yo? Voy a dar referencias. Y miren lo que hago. Actualizar citas y referencias bibliográficas. Y miren lo que pasa. ¿Ya ven? Ahora, si yo voy a su documento y veo Gardner 2020-22, yo tengo que buscar aquí en la bibliografía cuál es la obra de Gardner de 2022. Yo digo, Gardner 2022 fue SR virtual recuperado del ta. Ok, entonces yo digo, esta es la cita. Ok. Si él me dice Comfort 2008, entonces yo voy y busco cuál es la obra de Comfort de 2008. El origen de la Biblia. Tal. Ahora, supongamos que yo le quiero poner la página. En Comfort, le doy aquí. Le doy acá, editar cita. Y pongamos que esa sea la página 168. 168. Aceptar. Y miren lo que pasa. Página 168. ¿Qué pasa? Que con la bibliografía yo tengo un problema y es que algunos están citando, pero cuando yo busco la bibliografía no logro vincularla con el documento. Tiene que estar claro de dónde saca, porque por ejemplo encuentro otros números, otros nombres en la referencia. Si usted va a citar a un autor que cita a otro autor, por ejemplo, si yo diría Comfort, póngale cualquier nombre, ¿qué será? Julio. Julio dice tal cosa, pero no es una cita de Julio, sino que esa cita la hace el libro de Comfort. Entonces yo tengo que indicar Julio como cita Comfort. Dice, entonces, yo al final, ¿qué voy a hacer? Cuando termino la cita de Julio, voy acá, miren qué hago, ya yo cité a Comfort, entonces digo el libro de Comfort, ahora en la página editar cita 170. ¿Por qué? Porque lo que se requiere o lo recomendable es que usted cite el autor original. Es decir, si yo voy a citar un libro de Julio, yo tengo que ir al libro de Julio inicialmente, porque yo tengo que procurar usar siempre la fuente primaria, es decir, la cita directa. Pero si por alguna razón yo no puedo conseguir el libro directo, la cita directa, yo puedo decir así, Julio como cita Comfort dice, y después pongo la cita del libro de donde yo lo saqué.
La ventaja que vieron de esto es que ya yo tengo aquí, si voy a citar otra vez el texto, pues simplemente voy, lo busco, lo agrego y ya. Y él me va actualizando las bibliografías. Pero si yo digo, Julio dice, o Comfort dice tal cosa y yo no encuentro acá en la bibliografía, se hace difícil porque tengo que saber de dónde salió la cita. Entonces tienen que tener cuidado con la forma de citación. Esta Word ayuda, obviamente es, ahora, usted, aquí yo estoy citando Chicapa, pero usted puede citar Chicago también, Harvard y las otras, MLA, incluso tiene estas que están acá. Son como las más usadas. Si yo le doy Chicago, él hace la referencia con Chicago. Entonces, es importante que manejen bien esa parte porque tienen dificultades con el tema de la citación. Esa parte quedó clara ahí para que se ayuden con eso. Bueno, para los que ya entienden, dominan el sistema, de pronto sí, pero me tocaría entonces, Pastor, recibir una capacitación sobre eso y decirle a la que va a pasar el trabajo que lo haga de esta forma, como ya usted lo explicó. En el caso mío, pues particular, no sé si los hermanos, ellos dominan el computador. Claro, porque la cita tienen que poder, uno tiene que poder identificarla en la bibliografía. Pastor, pero hay videos, por ejemplo, que ya aparece enseguida la página, todo, aparece todo, ¿cierto? Aparece la dirección. No, es que Aparece, la dirección la tienes acá arriba, mira, la es esta. y donde aparece esto que TSS slab, no sé qué, No, a veces así también. Tú Ah, la subrayas y ahí mismo te aparece, la copias y ya. exacto, sí, sí. Donde aparece no hay ningún problema, pero la información que yo busqué, por decir algo, de un tal Yatensi Bonilla no apareció. Entonces, ¿cómo hago yo para buscarlo? Bueno, eso depende si es una revista o es algo. Es un video. Bueno, tú citas el video, la conferencia de Ayatencio Bonilla en tal parte y No, claro, colocas el link. ya usted lo acaba de explicar, ya me tocaría ya meterme de lleno para aprender eso y después explicárselo a la que me pase el trabajo. Sí, claro, para que ahí ya tengan esa Eh, parte de. Gracias, Pastor, por tu Listo, explicación. cualquier cosa. Esta es la forma más sencilla porque hacerlo a mano es tedioso, hacerlo a mano es difícil. Está uno insertando una por una y todo eso es Sí, sí, duro. sí. En cambio, así, ahí se ayuda. Claro que tienen Pastor, que una también. pregunta. Ajá. Yo vi que en las referencias, la que la persona ingrese de primero va quedando de último. Ese orden, ¿será que uno lo puede hacer a la inversa? O sea, teniendo en cuenta, digamos, No, es que depende. En los libros que son varios autores, él te lo va a colocar en orden alfabético. ok, entiendo. Él siempre te lo va a colocar en orden alfabético. Entonces, Ok, por eso. listo, gracias. Que uno debería colocarlo así. Lo que pasa es que eso es lo que te ayuda el computador. Porque tomar eso para hacerlo uno manual es tedioso el tema. O sea, es difícil, entonces está uno como que el apellido de este es tal, entonces porque tú ingresas por apellido y él te va organizando en orden alfabético por los apellidos y esto y lo otro, y uno es difícil estar moviendo. En cambio, este programita de Word te ayuda en eso. Te ahorra mucho trabajo en hacer la bibliografía. Ustedes van escribiendo el trabajo y van citando. Al final,
hacen como yo dice aquí, generar la bibliografía, y él le genera todo completo con la norma, con todo. Es una gran ayuda porque no tienen que, después de que terminaron, sentarse a hacer la bibliografía. Sino que él mismo, Word lo hace por nosotros. exactamente, Word lo hace. Lo que tienen es que saber cómo debe hacerse para verificar que esté bien, porque a veces uno ingresa cualquier dato mal y se arroja mal, entonces uno va a editar y lo edita y lo corrige y ya. Pero siempre la citación uno debe poder verificarla, es decir, yo debo ir a la bibliografía y saber qué libro fue el que usted usó, o qué conferencia, o qué revista y eso. De todos modos, con calma, creo que nos va a tocar hacer un ejercicio de eso porque la mayoría de los trabajos están teniendo problemas con eso. Y eso es muy delicado porque acuérdense que eso, por el tema de los derechos de autor y todo eso, no puede uno dejar de hacer eso con hacerlo muy bien. Pero que me perdí aquí. Bueno, entonces, vamos a ir. ¿Cómo hago aquí para ir ya me pierdo aquí, al tema de, ¿cómo es que se llama? Cuando uno entra para el tablero, Fine. no voy para que me dé pantalla completa. Ah, porque estoy compartiendo la pantalla. ¿Cómo hago para quitar la pantalla ahora? Todo y que uno lleva manejando Zoom, siempre se le pierden las cosas. Hago aquí. Uy, no sé no sé cómo hacerlo. Que me salga para... Ah, ok, acá salió. Ya. Ya salió, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Ok, bueno, entonces vamos a... ¿Cómo reduzco esto? Ok. Bueno, vamos a orar y vamos a revisar entonces. Habíamos quedado en el tema de los manuscritos, ¿cierto? A terminar la parte de los manuscritos y el ejercicio de la lectura del libro del origen de la Biblia. Me conecto al computador que se me está descargando. Bueno, oremos y revisamos el tema de la lectura del origen de la Biblia. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos protejas y que nos sigas permitiendo entender cada día más la riqueza de tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿cómo le fue con el capítulo? Yo sé que este tema de los manuscritos es complicado. ¿Pudieron leer el capítulo? Bueno, sí, Pastor. ¿Cómo le fue? O sea, ¿cómo fue la experiencia de... Inquietudes.
¿Cómo? Yo he leído de los manuscritos y tengo Ajá. varias inquietudes. Ajá. ¿Cuáles son las inquietudes que surgen de la lectura? Esto, con respecto a, bueno, con respecto al, hay una parte de la escritura que dice, que habla sobre el Pentateuco samaritano, ¿verdad? Y está también el texto masorético. Entonces, la pregunta es, ahí dice que el autor dice que el Pentateuco samaritano es mucho más antiguo que el texto masorético. O sea, dice que de pronto que es 800 años más cercano al original que el mismo texto masorético. Sí, pero recuerden que ese es Antiguo Testamento. Sí, con respecto al Antiguo Testamento, sí. Ajá, claro. Sí, No es del... Pero está en el capítulo ese. Creo que leíste el que... Sí, está ahí, pero yo como que leí Antiguo y Nuevo Testamento también. Ah, bueno, de pronto leíste los dos capítulos, sí, Sí, pero... lo di los dos capítulos, sí. Bueno, no sé, si usted me pues, ya que yo sé que no es el tema. Sí, el texto es, el texto, lo que pasa es que es un texto muy complejo porque ese texto casi no tiene copia y fue guardado por una parte ahí, pero al que le interese eso yo le puedo mandar un artículo de que se llama El origen de la Biblia, porque yo hace rato no repaso esa parte de los manuscritos del Antiguo, pero yo te lo puedo pasar para que lo leas. Ok. Bueno, y con respecto al Nuevo Testamento tengo otra pregunta. Si bien es cierto que los más conocidos manuscritos son el Código Vaticano, el Código Alejandrino y el Código Sinaítico, que existen otros códigos que ahí mencionan en el artículo, la pregunta es, ¿cuál de esos códigos o códices son más confiables actualmente para nosotros, las de la Biblia que tenemos hoy en día? Porque si bien es cierto que el Código Alejandrino tiene mucho de Alejandría, de habla griega, y ellos meten muchos apócrifos. Hay el texto, la crítica textual con respecto a eso dice que no son muy confiables primero porque procede del habla griego, que es muy diferente al habla, digamos, acá que el Código Vaticano y el Código Sinaítico. Entonces, ¿y qué diferencia hay entre cada uno de esos códices? Miren, en el tema de la crítica textual, ya habíamos hablado ayer que el juicio, vamos a colocarlo así. Y la otra pregunta, no sé si usted busca ahí. La otra pregunta está con respecto al Textus Receptus. La alta crítica dice que el Textus Receptus, Erasmo de Rotterdam, hubo para poder traducir del latín al griego. Él dominaba mucho el latín, pero no dominaba mucho el griego. Entonces, él tenía problema con eso. Sin embargo, se atrevió a traducirlo al griego, pero la pregunta es, cuando él empieza a traducir del latín al griego, que fue de la Vulgata Latina, a partir de la Vulgata Latina, él iba haciendo comparaciones con otros manuscritos del siglo X y del siglo XII. Sin embargo, hubo una incongruencia con respecto al traducirlo del latín al griego. Hubo una congruencia con esos manuscritos de esas dos épocas. O sea, no coincidía.
y entonces hubo muchos enmendaduras y tachones de parte de Erasmo de Rotterdam. Y la alta crítica dice que, por lo tanto, no sería muy confiable ese texto hoy en día, que generalmente casi todas las Biblias hoy en día quedan encasilladas en el Textus Receptus. Sí. Tengo que aprender a manejar esto mejor. Que estoy borrando. Espérense un segundito. Ya vamos a hacer como un cuadrito aquí para que podamos ubicarnos, porque yo sé que este tema es complejo. Sí. Crítica textual. Entonces, vamos a ver aquí. A ellos le llaman a los documentos testigos. Esos testigos se dividen en familias. Ahora, el documento inicial vamos a representarlo así, es como si fuera tengo mouse, entonces autógrafo. Autógrafo. Entonces ya eso habíamos dicho que no existe. No hay el documento que salga de la mano del autor. Hay tres documentos, mira, aquí es donde viene el tema de la familia. Como si fuera así. Ahí se entiende de todos modos. De un lado tiene el texto alejandrino, ¿cierto? Por acá tiene el texto que le llaman neutral. Y por acá tiene el texto occidental. Normalmente, esos textos también puede que existan mezclas. Hay un siro-bizantino. Y de ahí sale el tema del Receptus. Está también textos de Antioquía. Pero básicamente lo que ustedes tienen que ver es todos estos textos, cada una de las familias, de aquí se desprenden pergaminos y manuscritos. El texto alejandrino, miren lo que va a pasar. Como si fuera así. Por eso le decía que esto se parece mucho a un árbol genealógico. Se van construyendo variantes. Ahora no sé ni cómo moverlo. Y es más o menos así el proceso, digamos, que hay un texto que es el original. El original va siendo copiado, copiado, copiado,
Y hay un texto que se copia principalmente en alejandrina, el texto alejandrino, con ciertas técnicas y todo eso. Pero ese texto comienza a copiarse y ese texto va ingresando variantes. Entonces, como si fuera la variante A, vamos a colocarla acá. Este es A, este otro texto es B, este otro texto es C, y en cada una de las familias va pasando lo mismo. Este texto es A, este texto es B, y así. Incluso se van combinando. Entonces, supongamos que un escriba tenga uno del texto alejandrino y uno del texto neutral, que le dicen que es el neutral, es el que es el sinaítico, creo que es el que le llaman el neutral. Déjeme verifico. Ese texto, estas combinaciones, cuando los escribas tienen un A y tienen un B, es donde se comienzan a combinar los manuscritos. Entonces, es difícil hacer el juicio sobre el conjunto del documento. Lo que la crítica textual hace juicio es sobre los versículos individualmente considerados, sobre un verso. Puede ser que el texto alejandrino en Timoteo sea mejor que el texto occidental en Timoteo, pero puede ser que el texto occidental sea mejor en Marcos que el texto alejandrino en Marcos, y así. Entonces, el juicio no se hace sobre la generalidad del documento, sino que se va comparando versículo a versículo. Cada texto tiene su fortaleza y su debilidad. Y por eso el trabajo del crítico textual, del especialista en este tema, es esa verificación de cómo escoger de entre todas las variantes lo que él considera es el texto más cercano al autógrafo, que ya no existe. Entonces es un trabajo que él debe comparar todas las variantes que encuentre de todas las familias principales, y eso sí es muy difícil. Textus Receptus sí, como tú dijiste, pero recuerden que Textus Receptus tiene una edición de Erasmus, pero el Textus Receptus se siguió puliendo, o sea, él siguió avanzando, y el Textus Receptus tuvo otras ediciones donde lo van como puliendo. De tal manera que hoy en el de Descubre la Biblia que ustedes leyeron, texto mayoritario. El texto mayoritario. Se dice que entre el Textus Receptus no hay una gran diferencia entre el Textus Receptus y el crítico. Ahora, hay que recordar las etapas de la formación y todo eso. Pero hoy se revivió ese debate del Textus Receptus versus el texto crítico, y ustedes van a ver que está muy candente. De hecho, hace como 10 años, ya no recuerdo, yo fui a la conferencia que hicieron acá, vino Sociedad Bíblica Trinitaria y hicieron una exposición sobre el Textus Receptus, y que Sociedad Bíblica Trinitaria está haciendo una traducción del Nuevo Testamento, que creo que ya la completaron porque ya la he visto por ahí, con fundamento en Textus Receptus, y su argumento es que el Textus Receptus resulta más confiable que el texto crítico, y ahí eso generó por varios años un debate fuerte, pero el debate es muy de especialistas, muy de alguien que sepa todo el tema de la papirología, y ahí sí queda como difícil pues uno fijarse en ese debate ahí, porque como les digo, uno tendría que tener primero un conocimiento muy exhaustivo del tema, del original, o del idioma original más bien, y después
pues saber ubicarse en la otra parte de la ciencia. Ahora, hoy hay papiros muy cercanos a la época del Nuevo Testamento. Hay documentos del siglo II, principios del siglo II, papiros del 125 al 150 que se han ido recuperando. Si ustedes ven, hay en la página 190 del libro se habla de papiros, los papiros oxirrinco, que tienen Mateo, Juan, capítulos de Hebreos, y esos se descubren o comenzaron a descubrirse, se descubren en 1898. Hay otros papiros, el Chester Beatty, que tiene también, son del siglo II, alguna de la primera parte del siglo I y del comienzo del siglo II. Los papiros Bodmer, que también traen Juan, cerca del 175, y ahí vienen los grandes códices. Estos que están, los primeros son fragmentos pequeños porque ya casi no se conservan. En el libro vienen los códices grandes, que el códice sinaíticos, el códice vaticano. El sinaítico fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí. Vamos a ir tratando de, no sé si esto se puede hacer una página, como pasar la página, o toca borrar. Nadie sabe. Nada. Bueno, aquí no sé si lo borré o qué. Ah, bueno, no, parece que sí vamos a colocar acá. Papiros, ¿cierto? Los grandes códices. ¿Cuáles son? Está el Sinaiticus, Vaticanus, Alejandrino, que se llama faltaron el de Besa, y el otro que es el de Besa, el reformador, y el Washingtonín, que este es
el digamos que estos son los, los representativos. El Sinaíticos lo descubre Tischendorf en Santa Catalina en el Monte Sinaí. En este documento fue escrito alrededor el Sinaítico estamos hablando del 350 después de Cristo. Y provee un testimonio del Nuevo Testamento. Se considera un documento bastante confiable. El de Vaticanus está en la Biblioteca del Vaticano, por eso se le toma así, y lo descubre también Tischendorf y Tregelles a mediados del siglo XIX. Este código fue escrito un poco después del código Sinaíticos, o sea, son cercanos en el tiempo. El alejandrino es del siglo IV, el siglo V. El Efraimitus, Efraemi, reescrito, es del siglo V. Ese es un palincesto, es decir, es un texto que fue reescrito. Tenía un documento, eso se hacía que ellos pintaban otra vez el cuero, el material, y volvían a utilizarlo. Es como un texto hecho en reciclaje. El código de Besa es un manuscrito del siglo V también. Entonces nosotros vemos que el de Washingtonianus también es del siglo V. Nosotros tenemos estos son como los principales documentos, los grandes códices que contienen el Nuevo Testamento en su desarrollo. Si usted ve en el libro, si lo pueden buscar en la página 204, hay una relación de manuscritos pequeños que se datan entre el siglo II o el siglo I. Son papiros también cortos y actualmente está el tema muy interesante sobre la datación de esos pequeños fragmentos y la posibilidad de reconstrucción de un Nuevo Testamento que sea muy cercano al texto original. Ahí va. Entonces, cuando hablamos de recuperar el texto del Nuevo Testamento, hablamos de juicios individuales sobre versículos, no sobre estos volúmenes completos, porque no se puede, digamos, hacer un juicio sobre el códice en general, sino sobre cada grupo de libros, por ejemplo, una carta, un evangelio, o sobre, digamos que son mejores en algunos grupos de libros, en las cartas que el otro. Pero por la naturaleza de la transmisión de estos textos, los juicios se hacen por versículo a versículo. Esa es la dificultad. La copia más antigua que nosotros tenemos de todo el Nuevo Testamento es el Código Sinaítico. O sea, es un documento que tiene todo el Nuevo Testamento. Ya habíamos dicho que es cerca del 350. Al Códice Vaticano, a este, le faltan las epístolas pastorales y el Apocalipsis. Recuerden también que con el tema del Apocalipsis se presentó una dificultad con la canonización, porque el Apocalipsis comenzó a ser utilizado por una gran cantidad de grupos sectarios y eso generó un fuerte debate para la inclusión del Apocalipsis en el canon. En algunas regiones no se incluyó sino hasta muy tarde
el Apocalipsis en el canon. Esa puede ser la razón por la cual no aparecen esos grandes manuscritos. Pero no sabemos si esa fue la razón, porque también pudo ser simplemente que los rollos se dañaron a tal manera que no se consiguieron. Entonces ahí son, digamos, unos temas de reconstrucción histórica que son difíciles. Pastor, disculpe, el código o el códice sinaítico es mucho más antiguo que el códice muratorio. Es que Muratori es una lista canónica. Ujú. O sea, es una lista de los libros Ok. canónicos. Sí, sí, es diferente a los manuscritos. Exacto, no es un códice de manuscrito. Entonces, ahora, miren esto complejo. Recuerden que ahora nos va a servir aquí lo que vimos sobre la transmisión oral de los documentos. En la última parte del siglo I y del siglo II, recuerden que las tradiciones orales estaban vivas y existían los documentos orales, o perdón, la tradición oral, y ya se estaban componiendo los documentos escritos, especialmente el tema de los evangelios. Al parecer, los escribas, en un intento de armonizar el tema, trataban de hacer concordar la tradición oral con el mensaje de los documentos que ellos estaban transmitiendo. Y por eso se dan muchas variantes significativas en las corrientes, en las diferentes corrientes textuales. Normalmente se habla de, digamos, si usted compara la lectura de este capítulo de Comfort con el capítulo de Descubre la Biblia, te das cuenta de que hay una gran diferencia en cuanto a los escribas, a la concepción que tenían los escribas. Las personas o los eruditos más cercanos a un liberalismo teológico defienden la idea de que la transmisión textual de los primeros cristianos era más libre, es decir, ellos se permitían hacer más modificaciones indistintas al texto porque todavía no lo habían reconocido como texto canónico. Para refutar eso es importante lo que ya nosotros vimos cuando vimos el tema de la conciencia canónica, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que en los mismos textos ya vemos la conciencia de que eran textos sagrados. Recibidos. Entonces, exacto, No. entonces la iglesia no fue que después a los 3 siglos, ay, no, sí, este texto era importante, ahora sí vamos a copiarlo bien. No, eso no pasó así. La iglesia desde sus primeros tiempos había tenido la conciencia de que esos documentos eran documentos que eran autoridad por provenir de los apóstoles y que también eran cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, como los mismos apóstoles lo decían, Mateo y todo eso. Entonces, ahí hay dos divisiones. Personas liberales dicen, no, no hay certeza, no se puede reconstruir el texto original porque los escribas de los primeros tiempos no tuvieron cuidado. Entonces, uno puede responder, no parece indicar la prueba testimonial de los apóstoles y de la misma iglesia que reconoció tempranamente que eran documentos sagrados, la conciencia canónica y además la transmisión textual. Muchos de esos escribas cristianos eran judíos convertidos, es decir, personas hebreos que ya muchos de ellos incluso, al parecer, por la técnica y la calidad de la transcripción, tenían experiencia en este trabajo, eran escribas, la mayoría, si no profesionales, sí tenían una muy buena formación de eso. Y la mayoría de estos creyentes conservaron las formas tradicionales que ellos habían aprendido para copiar el texto del Antiguo Testamento. Entonces, eso también da una gran confianza. Hay un micrófono como abierto. Eso da también una gran confianza para la fidelidad, porque quien está copiando por lo menos guardaba un respeto por estos textos de tal manera que también los escribas creyentes o los escribas cristianos tenían cierta
formación en la copia. No era, había un entendimiento de que debían procurar la exactitud. ¿Por qué? Porque es que estos textos ellos entendían que provenían de los apóstoles y por lo tanto tenían un carácter sagrado, o sea, eran el cumplimiento del Mesías. Luego no hay razón para pensar que los hayan manejado con una liberalidad tal como para simplemente manipularlos a su antojo. Máxime cuando se entiende, y aquí vuelve un argumento importante, si ese escriba conocía las reglas de la tradición oral formal y controlada, ¿se acuerdan lo que hablamos? No iba a tratar la tradición oral con mayor seriedad que la tradición escrita. Entonces, si estas personas tienen la mentalidad de que estas tradiciones deben conservarse y que eran tradiciones formales porque se daban en el contexto del discipulado y de la liturgia, uno puede decir, no es un buen argumento el creer que ellos iban a permitir simplemente estar modificando por modificar. Pero sí es un buen argumento decir que ellos iban a tratar de conservar en la tradición escrita lo que ya conocían como tradición oral. ¿Me explico ahí? ¿Sí se entiende esa parte? No era coherente que se esforzaran tanto por conservar la tradición oral para después dañarla cuando la iban a poner por escrito. Entonces, digamos que ese tipo de argumentos, sobre todo de un ala liberal, tiende a menospreciar la confiabilidad de los documentos que hoy tenemos del Nuevo Testamento. En esa parte es interesante capacitarnos para hacer, digamos, una apologética seria de estos temas, o por lo menos tener una comprensión de cómo se formó el Nuevo Testamento para poder hacer una apologética, pues, sopesada de este tema. Lo cierto es que como se han dado cuenta, este tema no es fácil. Pastor, ¿qué diferencia hay entre la alta crítica y la baja crítica? La baja crítica es lo que es crítica textual. Ellos, ellos hacen como una especie de casta. La baja crítica es la primera, la crítica del documento como tal, la crítica de los manuscritos, y van subiendo hasta la crítica de las fuentes que utilizó el autor, hacia la crítica de la redacción, hacia la crítica de la tradición y todo y de eso. la forma. Y de la forma. Eso pertenece a la metodología de lo que se denomina el método histórico crítico, que una vez cuando hablamos de exégesis hicimos las comparaciones. Pero digamos que en la metodología de la baja crítica o en la metodología de la crítica textual hay cierto consenso académico sobre esta parte. Hoy se está volviendo a un optimismo, o sea, antes de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto y antes de todo lo que ha aparecido, por ejemplo, ahora hay una biblioteca gnóstica de Nag Hammadi que recoge una gran cantidad de evangelios gnósticos, pero que han servido para verificar que los evangelios sinópticos recogen una tradición muy temprana, porque en esos evangelios gnósticos hay una cantidad de dichos de Jesús que están en los evangelios. Entonces ahí hay un ejercicio, sobre todo el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás recoge una gran cantidad de dichos de Jesús que se encuentran en los evangelios y recoge la mayoría o gran parte de las parábolas que conservan los evangelios. Y está en copto y es del siglo II, o sea que lo que nosotros podemos ver es que ya hay una traducción a otro idioma de la enseñanza de Jesús y tiene coherencia con lo que consignan los evangelios. La diferencia está en la forma como se interpreta teológicamente eso para justificar un gnosticismo. Pero ese estudio también es un tema bien interesante
pero ya una cuestión de, de, de especialistas, de personas que puedan manejar toda esa parte de esa situación. Entonces, digamos que a nivel, para el grado de una introducción del Nuevo Testamento sobre los manuscritos es esta parte. Ya hay cosas mucho más técnicas, hay libros especializados de crítica textual que si a alguien le interesa, pues puede seguir investigando este tema, porque es un tema que tiene muchísimo, muchísimo para revisar. De tal manera que si alguien quiere seguir investigando, sería importante que alguien escribiera de esta parte de los manuscritos y todo eso. Aquí hay una parte, vamos a intentar a ver si logro bajar. Ya me salió para bajarlo en PDF, creo. Aquí está. A ver si lo deja guardar. Bueno, el otro documento, para ver si logramos terminar hoy, esta parte es el de la lectura del contexto cultural, ¿cierto? El mundo mediterráneo. Era el otro que teníamos pendiente. ¿Están ahí? Sí, pastor. ¿Lo leyeron? Bueno, sí, yo lo leí, claro. ¿Comentarios? Bueno, a mí me llama mucho la atención del tema del honor y la vergüenza. Sí. Porque hoy en día esos temas éticos y morales le dan poca importancia a la sociedad, inclusive el mismo pueblo de Dios. Entonces, en la época de Jesús, había una relevancia mucho del honor y de la vergüenza. O sea, ellos estipulaban que el honor es el valor que una persona tiene a sus propios ojos. O sea, es el valor de una persona a los ojos de su grupo social. O sea, Jesús, inclusive cuando hace la pregunta, ¿quién dice la gente quién soy yo? No, que tú eres el Juan Bautista, no, que el profeta Elías, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nosotros como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo, estamos interesados, no, he escuchado esta frase. A mí no me importa lo que diga el hermano tal o fulano de tal. A mí lo que me interesa es lo que diga Dios de mí. Pero si analizamos el tema del honor, creo que Jesús sí estaba interesado en que nosotros estamos interesados como cuerpo de Cristo, ¿qué piensa la gente de nosotros? Y parece que ese honor que es diferente, está por el suelo hoy en día. O sea, ahora mismo, con esa cuestión de que me interesa más lo que dice Dios, lo que piensa Dios de mí, no el hombre, pisoteamos el tema del honor. En la época de Jesús, el honor tenía varias connotaciones. Tenía una connotación de poder, de estatus sexual y de la religión. En el poder tiene que ver con la persona propia y que se daba generalmente por el tema de la genealogía. Por ejemplo, siempre en la genealogía siempre se dice, o siempre se decía, David, hijo de Isaí, o sea, como para decir que David procedió de Isaí, que tenía un gran honor, que tendría un gran poder. Entonces, en ese sentido, sobresaltaba el poder por medio de la genealogía, de donde procedía la persona. Está el honor adquirido, que se obtiene por superar otro en la interacción social. O sea, es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo actuamos en una forma interpersonal
Por eso que es importante la reunión congregacional, porque a través de esa reunión congregacional nos permite cómo nos relacionamos nosotros con nuestros hermanos y cómo nos comportamos. Y entonces hay un desafío y una respuesta. Junto con el honor aparece el tema también de la vergüenza. Que existen dos tipos de vergüenza, la vergüenza negativa y la vergüenza positiva. La vergüenza negativa es la que dice, él es desvergonzado, no tiene vergüenza, no reconoce las reglas de interacción humana. Pero existe la otra vergüenza, que es la vergüenza positiva, en la cual la persona tiene una sensibilidad muy profunda con respecto a la opinión de los demás, con el caso de que Jesús decía, ¿qué opina la gente? ¿Quién soy yo? Entonces, básicamente, eso nos lleva a un desafío y una respuesta en nuestras relaciones interpersonales. Ahora, otra cosa, Jesús, como maestro de las respuestas y como profeta y que tenía autoridad, yo recuerdo la frase que decía, creo que no sé si fue un rabino, un fariseo, creo que decía, este habla como quien tiene autoridad. Esa falta de autoridad de nosotros también está fallando hoy en día en la iglesia, el cuerpo de Cristo. A veces nosotros, por nuestro propio testimonio, no hablamos con autoridad precisamente por eso. Así que el honor y la vergüenza es un tema que incluso sería bueno tratar esto como un ensayo también con respecto a lo que estoy diciendo. Que esos valores culturales se han perdido. Ya se han perdido, exactamente, sí. Miren un texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. ¿Quién lo puede leer? ¿Cómo es, Pato? ¿Segunda? De Tesalonicenses 3 versículo 14. Ya lo digo. Segunda Tesalonicenses 3. Aquí está. 14. Dice, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Miren este texto con relación al valor del honor y la vergüenza, cómo esto nos ayuda a interpretar, cómo el concepto de honor y vergüenza nos ayuda a interpretar. Hay otro valor cultural y es la comunión de mesa tiene que ver con el valor del honor. Cuando yo digamos que para nosotros hoy, bueno, uno va a un centro comercial y se sienta en cualquier mesa. Y incluso si hay otras personas ahí y nos permiten sentarnos, nos sentamos y ya. Pero el mundo mediterráneo del primer siglo, sentarse con alguien era reconocerle honor y a su vez era deshonroso que alguien inmoral o extraño, se sentara en la mesa de otra persona. Ahora, una forma de sanción social, una de las formas de sanción social más fuertes era avergonzar a alguien en público, porque eso era quitarle el honor o que él había adquirido o el honor que había heredado, porque el honor se adquiría por acciones honorables o se adquiría por la herencia que él tenía, por el nombre de la familia. Y aquí hay una cosa que es otro concepto importantísimo en el mundo mediterráneo del primer siglo, y es lo que se llama que ellos tenían una mentalidad diádica, en el sentido de una mentalidad colectiva. El honor no era solamente el honor de una persona, era el honor de la familia. De tal manera que si alguien de la familia cometía algo vergonzoso, la vergüenza no recaía solo sobre la persona considerada individualmente. El individualismo es más propio de nuestra cultura occidental, pero acá hay más una responsabilidad colectiva. Cuando alguien es avergonzado él y aquellos que están con él, es decir, su familia, que es la más cercana, y su pueblo
o su ciudad, cae la vergüenza sobre él, sobre la familia y sobre todo eso. Entonces, cuando uno entiende este concepto de honor y vergüenza, uno le da mayor relevancia a ciertos aspectos culturales que aparecen, por ejemplo, en la parábola del pródigo. Cuando el pródigo pide la herencia de su padre, no solo avergüenza a su padre, no solo, sino que avergüenza a toda la sociedad a la que él rechaza al irse y todo eso. Entonces, en esa estructura mediterránea, por ejemplo, el padre hace cosas que harían que se entendieran como vergüenza. Por ejemplo, en ese mundo era vergonzoso para una persona mayor correr, era vergonzoso hacerlo en público, y el padre sale, dice la parábola, corre para recoger a su hijo, pero además de eso, el padre fue afrentado en su honor, y se esperaría más del padre que él reclamara la vindicación de su honor y respondiera avergonzando ahora públicamente a su hijo como una medida disciplinaria. O sea, que él recibiera la vergüenza del rechazo paterno y de toda la ciudad, que toda la ciudad le cerrara las puertas. Pero vemos cómo cuando uno entiende estos conceptos del honor y la vergüenza como funcionaban en ese mundo, era increíble. Y el otro concepto que aparece muy cercano es también el de puro o impuro. Y nosotros vemos en la parábola cómo se juega también con este concepto. ¿Se acuerdan? Alimentaba cerdos. Y el cerdo es un animal impuro. Entonces, el hijo menor termina siendo impuro. Ahora, este texto, entendido desde esta óptica, nos dice, si alguno no obedece a nuestra enseñanza en esta carta, dice señaladlo. Ese señaladlo es que es publicar lo que él hace, o sea, exhíbanlo, muéstrenlo, quítenle el honor públicamente. ¿Y cómo lo hacen? No se asocien con él, porque en el mundo mediterráneo del primer siglo, la asociación suscribía el honor. Era un mundo muy de estatus. En la mesa del rey se sentaban a lo que el rey le daba el honor. Ya, y nadie podía adscribirse a sí mismo ese honor, porque la estructura social era lo que se llama del patrón y el cliente, es decir, el mayor concedía honor o avergonzaba. Las parábolas juegan mucho con esto. Por ejemplo, la parábola que habla de cuando llegues a una boda no te sientes adelante, sino acomódate aquí, porque es mejor que esa persona te vaya y te busque y te dé el honor delante de todos los demás, a que tengas que sufrir la vergüenza de que el novio vaya y te diga, mira tú, échate un poquito más atrás porque hay alguien con más honor que tú que va más adelante. Eso genera vergüenza, ¿por qué? Porque esa persona se está adscribiendo él mismo un honor que no se le reconoce por el resto de las personas. Ahora, ¿cómo se adquiría el honor? ¿Se acuerdan? Ahí está, en el documento, ¿lo leyeron? ¿Cómo se adquiría? Bueno, no de una generación a otra por el poder o la jerarquía que pudiera tener una persona. Era asignado, ¿cierto? Ah, o sí, sea, sí, claro. Heredado, por decir. Mi familia tenía honor, yo tengo otro honor. Y la otra manera, ¿Cuál sería la otra? adquirido. Adquirido, claro, adquirido. Estatus sensual. Desafío y respuesta. Correcto. Este datico nos va a ayudar mucho. Pastor, en el episodio de Simón el fariseo, que se escandaliza con que Jesús estaba con una mujer pecadora, y la mujer pecadora creo que es la que le limpia los pies, ¿verdad? Ajá. Coloca la parte de atrás.
porque las patas de las mesas eran muy cortas, entonces la persona, Jesús tenía las piernas hacia atrás y la mujer le secó ahí prácticamente el fariseo quedó avergonzado, ¿cierto? Una forma de... Claro, porque Jesús le reclama. Sí. Era parte de otro valor fundamental del mundo mediterráneo, que es la hospitalidad. ¿Cierto? Entonces él dice, yo entré a tu casa y debiste darme un beso, porque correcto. era la forma de reconocer el honor. Debiste haberme limpiado los pies, Así porque es. era la forma como tú debías reconocer el honor. Pero tú no lo hiciste. En cambio, esta mujer ha hecho un acto honorable. Eso te debería dar vergüenza a ti. Porque si tú tienes más honor que ella, tu comportamiento debió ser de acuerdo a ese honor. Ahora, eso tiene su trasfondo, y es que el fariseo también estaba insultando a Jesús. Y eso es esa es la mayoría, es la forma como se adquiere el honor, es por el tema del desafío y la respuesta. Esto se ve mucho en el debate rabínico que se refleja en el Nuevo Testamento. Cuando alguien le pregunta algo a alguien, eso es un desafío. Mira, maestro, ¿tú qué dices tal cosa? O le preguntan algo, la ley dice tal cosa, ¿tú qué dices? Eso de pronto nosotros lo vemos como una pregunta normal, o nosotros no lo vemos pero no, en esa época era un desafío para avergonzar al maestro y en consecuencia a los estudiantes. El bautismo es de Dios o de Juan el Bautista. Ajá, exacto. Entonces, todo eso son desafíos para ver si el maestro responde bien. Si responde bien, entonces eso le da honor. Y miren, por eso aquí en esta parte del desafío, miren que tiene mucho que ver la forma como el Señor responde. Ah, tú me preguntas tal, y él muchas veces le devuelve el desafío con otra pregunta. Y ahí calla a los adversarios. Es decir, se muestra vindicado. A veces es una forma de decir también, no tienes ni siquiera el honor para acercarte y preguntar. O sea, ese mundo era de unos roles sociales muy diferentes a los nuestros. Algunas sociedades lo conservan esa idea del honor. Por ejemplo, la sociedad japonesa es muy cercana a eso. La cultura oriental conserva todavía. La cultura oriental conserva mucho eso del honor. El buen nombre es algo que ellos cuidan muchísimo, y de hecho hasta se matan, se hacen el harakiri por el tema de honor. Porque cuando cae vergüenza sobre ellos, eso para ellos es muy serio. Entonces miren que este texto sencillito que estamos viendo aquí nos muestra algo muy serio. Para que se avergüence. ¿Cómo entendemos ese para que se avergüence? Ahí hay una sanción social muy fuerte. Dice que le caiga vergüenza, avergüéncenlo, es decir, quítenle el honor. Ahora trátenlo, ya no se asocien con él, porque él no es una persona honorable, no es una persona con la que deben compartir. Al tal, sáquenlo. Entonces miren esa parte de cómo Pablo hace una sanción fuerte, y a veces nosotros pasamos como por el tema con nuestra mentalidad occidental y dice, bueno, para que se sienta mal y ya. Pero no, el tema va mucho más allá. O sea, va a una sanción fuerte. Siendo Oiga, que... Disculpe, y la enseñanza del Maestro Jesús, que él dice que, bueno, el que te quiera llevar o cargue una milla, ve con el dol, que te quiera quitar la túnica. Claro. Entonces, pareciera que hubiese un contraste en cuanto a honor y vergüenza con respecto a las palabras de Jesús y con respecto a que Jesús dijo que no devolváis mal por mal, sino devolver un bien por un mal. Y dice, haciendo esto, ascua de fuego amontonarán en la cabeza. Lo avergonzarás. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la vergüenza también va encaminada no a devolver un mal por mal, sino a devolver un bien por un mal.
Ajá, y lo avergüenza. Dice, Sí. cuando tu enemigo viene a ti, tú lo tratarás bien. Ujú. Dice, para que él, o sea, Agua vea de que, fuego. ajá, esta es una sanción social. O sea, en ese mundo eso se entendía de esa manera. Ahora, ese marco interpretativo se ha perdido mucho y por eso muchas cosas de sanción social no se entienden. O aquí uno entiende, por ejemplo, cómo los fariseos le reclamaban, porque él se sienta y come con ellos. Los Ya, pecadores. si ellos son personas sin Pecadores. honor, por lo tanto, Jesús estaría teniendo una relación con alguien en una condición vergonzosa. No debería reunirse con ellos, debería reunirse con nosotros que somos los que tenemos el honor o conservamos el honor y el estatus. Entonces, todo eso ya le ayuda a uno a leer el Nuevo Testamento, incluso del Antiguo, porque el Antiguo también es heredero o del Antiguo viene este concepto del honor y la vergüenza. Ahí es donde uno ve cómo aparece como tan fundamental en el mundo, en este mundo, que aparece un mandato de honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Honor. Y el que no honre a su padre y a su madre, que muera. Es la sentencia. Entonces uno dice, caramba, ¿qué tan alto se tenía este valor? Que la sanción por avergonzar a un padre era que la muerte. Se sancionaba con la muerte. Entonces, si vemos lo importante que es este tema y este valor va unido a la familia, porque el valor, ahora, sobre todo el honor de la mujer afectaba el honor de la familia. Cuando una mujer, por ejemplo, y este tema está asociado con la sexualidad. Si una mujer no guardaba su virginidad hasta el matrimonio, no solamente caía vergüenza sobre ella, sino que se extendía la vergüenza a su familia. O el mal comportamiento de una mujer en público avergonzaba a su marido. No sé si se acuerdan ese versículo también que aparece, donde habla de, lo recuerdo ahora, ¿Qué habla sobre qué? donde habla de que la mujer es honra de su marido o también puede llegar a ser deshonra para su marido. En varios proverbios habla en esos términos del honor y la vergüenza. Sí. O habla de que los pecados caen vergüenza sobre la persona. Por ejemplo, sobre la mujer adúltera o sobre el hombre adúltero cae la sentencia de la vergüenza. Y esa sentencia de la vergüenza incluso tenía que ver con que muchas personas le retiraran su trato, como el texto de Tesalonicenses, señalable y no te asocies con él. Era una especie de excomunión. Esa era la señal, una disciplina, Claro, una disciplina. No te asocies con él. Por eso nosotros vemos también en el contexto de la disciplina cómo la expulsión es la sanción más fuerte, Sí. porque se le está quitando ¿qué cosa? El honor. No se le considera una persona honorable. Ahora, la mayoría obtienen el honor por la herencia, o sea, un honor heredado por los apellidos o por la familia de la que proviene, la familia de los reyes o la familia de, en fin. Pero el honor se va adquiriendo también y se va adquiriendo por el desempeño honorable, por funciones honorables y por buenos servicios. Ejemplo, cuando el rey recibía algún servicio, le daba honor a alguien. Ahora, la estructura social era de lo que se conoce como patrón-cliente, es decir, alguien, digamos, adinerado o alguien con un honor alto asociado a también una riqueza, da beneficios a una persona, por ejemplo, a sus sirvientes, o cuando un rey le da un reconocimiento a un soldado, lo eleva de estatus, le da un título diferente o le regala tierras, en fin, todo eso
tiene que ver con esta parte de la estructura social del mundo antiguo. De Sí, ahí que esto está muy relacionado con la, con el mundo antiguo. Y este honor y vergüenza incluso es algo que está en el mundo mediterráneo en general. Incluso el mundo romano tenía, de la época de Jesús, y el mundo griego conservaban estas ideas de honor y vergüenza. El, el, en la parte económica tiene mucho que ver el tema del patronazgo, los patrones, que eran aquellas personas que tenían cierto poder económico y que establecían relaciones con sirvientes o con otro tipo de personas que, digamos, se volvían dependientes de ese patrón, pero también era una forma de adscripción de honor, porque si mi patrón era alguien honorable, al estar yo al servicio de esa persona honorable, también ganaba estatus. También yo era una persona también asociada a su honor. Pato, sin embargo, sí, perdón, Pato, sin embargo, los pobres que eran marginados de la sociedad, pues ellos prácticamente era sinónimo de falta de honor, carencia de honor, por no tener poder. Y los ricos era sinónimo de codicioso, de avaros, de especuladores. Exacto, había profesiones. Por ejemplo, el cobrador de impuestos, por definición, era una persona dentro de qué valor, a ver. Dentro del corruptos. Claro, del valor de poder. Vergüenza asociado. Sí, lo apartaban, dicen, no, esta persona no es honorable, sí, es ladrón, es esto, lo otro. Mientras que un levita está asociado ¿a qué? Al honor. Al honor. Al honor, claro. Pero a un honor heredado, ¿cierto? Sí, positivo. Exacto. Ajá. ¿Por qué? Porque es Pastor, sacerdote. Exacto. Lo mismo pasaba cuando eran los rabí, digamos, cuando esas personas que iban a estudiar y un rabí los adoptaba, era también como símbolo de honor, ¿no? Dentro Claro, de la cultura. sí. Y acuérdense algo, los rabinos escogían a sus alumnos. O sea, ellos eran selectivos ¿por qué? Porque también estaba en cuenta su honor. Entonces ellos escogían alumnos aventajados para que también fueran, digamos, grandes lumbreras y así creciera el honor de ese maestro. Entonces es un tema complicado ahí de toda esa parte. Por eso, por ejemplo, uno entiende que Pablo tenía que tener un rango tanto social como en su cultura, en su mundo, para ser aceptado allá en Jerusalén y para estudiar con el maestro que estudió. Sus padres debieron tener, digamos, cierto poder, tanto económico como un estatus social en el tema. Entonces, el otro punto era la personalidad. La cultura mediterránea tiene una mentalidad más asociativa, más solidaria en el sentido de que hay una responsabilidad compartida. Si el padre de familia falla, eso trae deshonra a toda la familia, no solamente a él. Si un hijo falla, eso deshonra a toda la familia. La sanción moral social recae sobre el grupo, por ejemplo, sobre el apellido de esa familia, es manchado, o el estatus social de esa familia es mancillado, y la sanción social se va a dar. ¿Cuál era la sanción social? Que la persona era excluida de todo, o sea, ya no se invitaba a ceremonias, ya no participaba de comidas, ya no se le concedían, digamos, los lugares que antes en los que se sentaban, cosas así.
O sea, era una sociedad que tenía este valor como central. Ahora, unido a esto venía el tema de la pureza y la impureza. Había profesiones puras, como un sacerdote, un levita. Había profesiones impuras, por ejemplo, los que criaban cerdos. Eso era impuro. También tenía poco honor la persona que no tenía pureza de su raza. Por ejemplo, los samaritanos. ¿Saben? Que eran mezclados. O sea, no era, todos esos conceptos estaban en el mundo del primer siglo. Ahora Jesús, ahí uno va a ver cómo Jesús vuelca muchos de estas malas conductas. Por ejemplo, los niños eran considerados de poco honor y no se consideraba honorable asociarse con niños. Las mujeres. Las mujeres. Entonces, en el ejemplo de los niños, cuando Jesús dice, no impidáis a los niños venir a mí, uno entiende la mentalidad de los discípulos. Y por eso el tema de por qué los niños se van a acercar. Y él dice, no, es que el reino de los cielos los incluye. Eso que hace les da un gran honor porque los hace partícipes del reino. Igual las mujeres no se podían sentar a ser discípulas, pero Jesús aceptó mujeres discípulas, habló con mujeres y todo el mundo decía, este hombre no tiene honor porque habla con una mujer y eso va rompiendo esquemas culturales. O sea que el evangelio, cuando uno lo entiende en su contexto, entiende también el escándalo de los discípulos, por ejemplo, cuando lo encuentran hablando con la samaritana, porque es que el tema era complicado. No solamente es mujer, sino que samaritana es peor porque hay un concepto de impureza también. De hecho, pastor, ella salía a un horario diferente a la demás a recoger agua en el pozo de Jacob. Claro, porque además parece que tenía algún tema inmoral que era reconocida como pecadora, entonces peor. Entonces miren, ahí es donde uno entiende la mentalidad de los discípulos. Porque él habla con una mujer. Eso no debería hacerse porque eso rompe las normas del honor. Pero Jesús, y además de eso, pues una mujer samaritana, es más complejo todavía. Y todo eso, cuando uno entiende estos valores, entiende ciertas cosas, o por ejemplo, cuando mujeres extranjeras se acercaban a Jesús y él las recibía, y pero ¿por qué? Si es que ellos no entran dentro de la línea de la pureza. Aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Ajá. Claro, la sirofenicia dice unas cosas que uno dice y él responde. Y miren que eso es una especie de desafío también de la mujer. Yo sé que no pertenezco no soy pura y no tengo el honor para hablarte ni siquiera, para acercarme y pedir algo, porque el patrón, esta es la estructura social. Había el patrón, la persona que estaba en lo alto del estatus y de la parte económica, y él prodigaba servicios y de alguna forma daba cierta cobertura y protección a sus siervos. Entonces ella se refiere a Jesús como si fuera eso, como si, Señor, yo vengo a pedir algo y sé que no tengo nada que ofrecerte a cambio, ningún servicio ni nada como para esto. Vengo, ¿por qué? Por gracia. Y la expresión que él usa es dentro de ese marco. No, pero no puedo darte nada. Y él dice, pero aún los animales comen de la mesa de sus amos. Y ven, ella usa una categoría cultural. El cinturón romano, pastor. No soy digno de que entres a mi casa, pero envía tu palabra y mi criado quedará sanado. Cinturón claro, romano. yo no tengo honor para que tú entres. Ya. Entonces ese tema de la dignidad, del honor, era un valor que uno le ayuda a leer el Nuevo Testamento a entender muchas cosas. Que Jesús le hablara, miren este tema de la impureza, que Jesús le hablara a un leproso, que lo tocara, eso cambia los valores, porque
nadie debería tocarlo, ni hablarle, ni dirigirle, porque él es excluido de la sociedad por un tema de impureza, ¿cierto? Ya no por vergüenza, sino por impureza, pero se le aplicaba lo mismo, no trates con él, no podías tratarlo. A la diferencia, por ejemplo, con el texto de Tesalonicenses es, no se asocien con él por una falta moral, pero también el tema aquí es, no se asocien con él por un tema de pureza, porque habían códigos de pureza y habían estatus sociales de pureza. Por ejemplo, la más alta pureza en Israel la representaban los sacerdotes y los levitas. Ahora, miren este detalle para la parábola del samaritano, porque es que ¿quiénes representaban la pureza? Los Fariseos. sacerdotes. Los fariseos. No, los sacerdotes, la parábola. Ah, sí, bueno, allí sí era así. El sacerdote y el levita Sí. son lo más dentro de la escala de la pureza, porque lo que estaba más cerca a Dios eran ellos. Exacto. Eran los representantes también del honor, ¿cierto? Ahora, una forma, la forma más vergonzosa de alguien en la sociedad es la desnudez. Ahora ya ven el tema de Génesis también. Como ahora, la persona aparece desnuda. Ahora, eso la pone en vergüenza, pero además de eso, la pone en una situación de no ser reconocida dentro de el ambiente cultural. ¿Por qué? Porque yo podía en ese mundo reconocer a alguien, su procedencia, su religión, sus costumbres, solamente por la forma de vestir. Yo podía saber si era samaritano, yo podía saber si era judío, yo podía saber si era romano, yo podía más o menos identificar por la forma de vestir quién era esa persona. Yo veía a alguien y decía, es un fariseo por su forma de vestir, ese es un romano por su forma de vestir, o ese es tal cosa, o ese es extranjero por la forma de vestir. Pero aquí no, esa persona está desnuda, no se sabe qué honor tiene, ¿ya ven? Y está en una situación de vergüenza, pero vergüenza aquí es por el tema de haber sido despojado. Pero los máximos dentro de la escala de pureza son los fariseos, perdón, que los fariseos, el sacerdote y el levita. Así es. Y ellos no lo ayudan. ¿Quiénes eran los últimos en la escala de impureza? Samaritanos. Los samaritanos. Y el samaritano hace lo que el levita y el sacerdote no hicieron. O sea que miren lo que Jesús hizo a propósito, colocó en la pirámide, en lo más alto de la pirámide, a los sacerdotes, pero los confronta al decir que ellos no hicieron lo que debieron hacer, y en cambio lo que estaba abajo de la pirámide, que eran los samaritanos, ese samaritano hizo lo que debió haberse hecho. Entonces miren todo el tema como cuando uno entiende esta parte cultural, estos imaginarios culturales, ayuda muchísimo para la interpretación del Nuevo Testamento. Y si eso se une con la parte de la interpretación que vimos, de la parte rabínica de la interpretación, nos va a iluminar mucho el texto. Entonces, bueno, la tarea, la otra semana vamos a comenzar a ver, ya para ir finalizando la materia, el tema de la teología del Nuevo Testamento. La parte de la teología. Ya vimos la parte cultural, vimos la parte literaria, la parte de la exégesis y de algunos aspectos. Y ahora vamos a ver la teología del Nuevo Testamento en la próxima clase. Por supuesto, miren, esto lo que hemos visto es un resumen, hemos visto cosas muy, digamos, lo elemental,
pero los materiales que le mandé, ojalá los puedan desarrollar. Esos materiales a su vez tienen bibliografía, o si alguien tiene algún tema que quiera seguir investigando, por ejemplo, este del concepto del honor, el concepto de la pureza, impureza, o la mentalidad diádica del mundo mediterráneo, cualquiera que necesite profundizar me avisa y yo le envío material adicional para que tengan cómo seguir profundizando. Entonces, hasta aquí vamos a terminar entonces.